Caminamos un poco la ciudad y cuando la caminamos nos encontramos con personas que han hecho el ejercicio por muchísimo tiempo de tratar de ayudarnos a salir de unos escenarios donde pareciera la ciudad no quisiera salir de allí. Pero esa no es la razón para no seguir insistiendo. Esta mujer, Jennifer del Toro, es una reconocida defensora de la vida. Yo no la llamo defensora de derechos humanos, sino defensora de la vida. Y ha estado en instancias muy difíciles, muy complicadas. Ha tenido un sentir de ciudad muy doloroso, porque han ocurrido muchas cosas que no han sido buenas, en el sentido de que han muerto personas, han muerto líderes. Pero hoy nos encontramos con una ciudad que tiene que salir adelante, doctora Jennifer, y que tiene que seguir andando, que tiene que seguir caminando. ¿Cómo está? Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, siempre para mí es un placer hablar contigo, Víctor, y hablarle a los amarios a través de ti, a través de tus preguntas, que siempre son sabias. Muchas gracias. Lo que estamos viviendo hoy en la ciudad en materia ambiental nos preocupa muchísimo, porque lo que está pasando en San Fernando es el anticipo de lo que puede pasar en Juan 23, en San Jorge, en el barrio Las Malvinas, en el barrio San Pablo, en otras partes que están muy cerca de los cerros y donde los cerros se deterioraron y donde hoy el tema ambiental se convirtió en una realidad, dolorosamente una realidad. ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo paramos todo esto? Bueno, Víctor, yo he estado acompañando a toda la gente de San Fernando. He tenido que subir hasta las partes más altas de esos cerros por instrucción del alcalde. El alcalde me ha pedido que vaya a verificar en territorio cómo está esa situación, hacer un cálculo de daños y a darle soluciones a la gente. Y el mensaje para mí más contundente de esta emergencia es el desastre de ese crecimiento desbordado de construcciones en esos sectores que han significado una destrucción que, mira, yo creo que la ciudad no ha visto en su magnitud, la destrucción de nuestros cerros tutelares, producto de ese crecimiento desproporcionado, desbordado, que no vimos. Nosotros sí habíamos advertido que estaba ocurriendo un crecimiento acelerado de esas construcciones en los cerros tutelares, pero no lo habíamos visto porque no habíamos subido hasta esas elevaciones. Entonces, cuando uno sube allá y uno ve construcciones sobre las quebradas, sobre las escorrentías, uno ve cómo se ha removido toda la capa vegetal de esos cerros, uno se da cuenta que estamos ante un grave riesgo, un riesgo inminente que amerita, por supuesto, unas decisiones de gobierno que incluyen reubicaciones, reasentamientos, que incluyen reforestaciones y recuperación de toda esa capa vegetal que nosotros antes nos preciábamos de ser una ciudad en la que no ocurrían ese tipo de cosas. Yo me acuerdo de niña que Santa Marta siempre decía, veíamos las emergencias climáticas en otras partes del país, en Medellín, en Antioquia, deslizamientos, y nosotros nos preciábamos de tener unos cerros sanos que gracias a sus características morfológicas, ¿no? A que estaban hechos de rocas, etcétera, nunca nos habían pasado estas cosas. Y ahora nos pasan y nos preguntamos por qué, pero las razones están ahí. Ahora que yo he subido, me he dado cuenta de esto y se mezclan muchas realidades. ¿Cómo nos impactó a nosotros la oleada migratoria? Que no es para censurar a los migrantes, pero ese impacto de una llegada masiva de migrantes venezolanos que no tuvieron política pública, que no tuvieron atención gubernamental, que se fueron asentando como pudieron. Hoy en San Fernando hay una zona que se llama Villa Caracas. Son todas casas de migrantes venezolanos, principalmente gente muy pobre, que está allí y que llegó hacia el 2010, 2014, y que han sido estas razones las que explican por qué hoy tenemos esta realidad, que tenemos que enfrentarla, como ya le digo, con medidas inmediatas, medidas de emergencia y medidas de largo plazo que incluyen una reubicación, pero más que todo, y ahora que estuve allá arriba lo he pensado, Santa Marta tenemos que hacer un pacto, Víctor, no permitir más construcciones en zonas de alto riesgo. Y eso tiene que ser un compromiso desde la persona más humilde, más pobre, hasta los empresarios que tienen muchos recursos y que desarrollan proyectos inmobiliarios. De lo contrario, no vamos a ser una ciudad viable. Ahora, ¿de qué manera
logramos que nuestros empresarios, los pequeños, los grandes, la gente que está moviendo el músculo económico, los bananeros, el propio puerto, es decir, todo ese conglomerado que impulsa la ciudad, que genera empleo, sienta que ellos necesariamente tienen que participar en esto, empujar en esto. Esto es un compromiso de ciudad. Aquí lo primero para los empresarios es que no va a haber negocios exitosos, eso lo he dicho yo siempre, no hay negocios exitosos en sociedades fracasadas. Entonces lo primero es que todo nuestro tejido empresarial, que además han estado muy involucrados en los asuntos de ciudad, tengo que decirlo con satisfacción. Aquí la Cámara de Comercio, UNDECO, FENALCO, ANATO, Camacol, todos los empresarios, por ejemplo, hacen parte hoy del Consejo Territorial de Paz. Entonces, siento yo, al menos hay un interés, hay una conciencia sobre la importancia de involucrarse en los asuntos sociales. ¿Y para qué necesitamos a las empresas para esta tarea puntual? Los necesitamos porque es que fíjate, Víctor, una de las empresas más importantes de Santa Marta es el puerto de Santa Marta. Y el puerto de Santa Marta está en un área de influencia, que es todo el sector de San Martín y toda la conexión con esta arteria de la vía alterna. Entonces, el puerto de Santa Marta ahí tiene una responsabilidad social empresarial. Lo que pase con este sector impacta directamente en la realidad económica, financiera, en la imagen de los empresarios. Entonces, por supuesto que necesitamos que todas las iniciativas gubernamentales, todo lo que se está visionando desde el Plan de Desarrollo Distrital, tenga un compromiso también por parte del sector empresarial. Lo que está ocurriendo en Santa Marta con relación a la destrucción de los cerros tutelares es una cosa que debe parar inmediatamente. El alcalde lo ha dicho, lo ha pedido, la secretaria de Planeación está trabajando en una propuesta ya de reubicación de casas que están en zonas de alto riesgo. Yo vi una casa allá arriba en San Fernando, muy arriba, que está enclavada en el cerro, y esa casita de latas, de cartones, de tablas, tenía un espacio que se suponía que era el baño y un espacio que daba contra el cerro que se suponía que era el patio. Hoy ya ese patio y ese baño no existen. Sobre eso se vino una gran cantidad de tierra y de piedras. Y esa familia sigue viviendo ahí. Entonces, fíjate, Víctor, el riesgo para la vida que supone estar en una ciudad con estas características, si no hay un compromiso de todos los actores de la sociedad, medios de comunicación, periodistas, el gobierno, por supuesto, en sus tres niveles, el gobierno nacional, departamental y distrital, todos los generadores de opinión y la sociedad, la comunidad. Esto es un problema que nos va a pasar. Ahora, gracias a Dios, no hubo vidas que lamentar, no hubo pérdidas humanas, pero es una advertencia que nos está haciendo la naturaleza, de que tenemos que parar eso que estamos haciendo en los cerros tutelares. Pues hombre, los análisis que se hacen previo a las cosas que ya consecutivamente han venido ocurriendo en la ciudad de Santa Marta, lo que más desea la gente que hace los análisis y los que emitimos criterios y conceptos sobre lo que vemos venir es que no se cumpla, ¿cierto? Uno no desea que ocurra una desgracia. Pero estamos próximos a una de las más grandes desgracias porque tenemos demasiados puntos débiles, porque hay demasiadas zonas que son de alta vulnerabilidad, donde la gente pareciera que estuviera esperando que ocurriera la desgracia porque no tienen dónde irse, no tienen dónde estar, no tienen quien los socorra, quien los proteja, ni siquiera quien los advierta. Eso tiene que cambiar de manera fundamental a través de la gestión de gobierno. Es el gobierno y hoy yo hago parte del gobierno y hay un gobierno comprometido con esta situación. Ya el alcalde convocó el comité de gestión del riesgo del distrito y la conclusión primera de ese comité es: hay una advertencia seria, un riesgo grave para la vida en estos sectores de las partes medias y altas de los cerros tutelares de Santa Marta. ¿Qué vamos a hacer? Primero, parar cualquier tipo de construcción en zonas de alto riesgo. Y para eso se necesita control urbano allá arriba, impidiendo que sigan loteando, que sigan vendiendo los cerros, porque hasta eso vi, cerros que tienen unos carteles de se vende lote.
Entonces uno se pregunta cómo es posible, quién está vendiendo los cerros de la ciudad, por Dios, quién está ganando dinero con los bienes naturales, con la naturaleza. Debe parar ya la construcción en zonas de alto riesgo. La emergencia, yo soy muy comprensiva de las necesidades de la gente, entiendo que la gente recurre a estas vías porque muchas veces no tiene otra alternativa, pero esa no puede ser la solución, Víctor, porque ahí estamos poniendo en riesgo la vida de las personas. Entonces aquí lo primero es parar esas construcciones, controlar a través de la Oficina de Control Urbano, que ya se están haciendo estos ejercicios de control, y empezar a reubicar a estas familias que están en zonas de alto riesgo. Necesitamos la mano solidaria de la cooperación internacional para este asunto, porque, como te digo, tenemos allí muchas personas migrantes venezolanas que llegaron huyendo de las condiciones políticas, económicas de su país, que han buscado en Santa Marta una oportunidad, que lamentablemente están ubicados en unas zonas de alto riesgo, y el distrito de Santa Marta necesita la mano solidaria, los recursos de la cooperación internacional para ayudar en la solución definitiva, que es una reubicación, un reasentamiento de estas familias principalmente venezolanas que viven ahí. Y por supuesto una gestión, toda una gestión social integral para atender a pobres, que es lo que viven ahí también. Son personas muy pobres en su condición de migrantes o colombianos que viven ahí, muy vulnerables, que necesitan todo tipo de atenciones, atención en salud, en educación, necesitan atención en generación de medios de vida, necesitan empleabilidad. Entonces, ¿cómo nosotros articulamos, hacemos un gran escudo social para proteger a estas personas, pero también garantizar que desastres como los que nos ha ocurrido en San Fernando no se vuelvan a repetir? En los últimos años nos ha faltado una voz convocatoria que nos una con los temas de ciudad. Si eso hubiera ocurrido unos años atrás, hace 10 o 12 años atrás o 15 años atrás, hoy tendríamos agua, o por lo menos tendríamos una infraestructura más adelantada a la que tenemos hoy. Nunca hubo esa persona que convocara, o ese sentir de movimiento que convocara, pero eso no significa que no pueda ocurrir ni que no va a ocurrir. Hoy hay un sentimiento hacia la paz, y con esto quisiera terminar esta invitación especial que le hemos hecho, porque lo de la Sierra Nevada parecía una cosa imposible cuando nos decían, es que allá no se van a poner de acuerdo, esto va a ser muy complicado, las autodefensas van a seguir con su negocio, van a seguir manejando la ciudad, el tema de violencia, pero se han dado unos pasos muy importantes. Significa que efectivamente sí se puede intentar y sí hay resultados importantes. A mí me gusta pensarme a mí misma como una mujer que logra cosas que parecen imposibles. Y mucha gente a mí me decía, eso es una locura, no importa lo que haga el gobierno distrital, hay unas voluntades que están por encima de todo tu interés y de todo el interés del alcalde, que no van a permitir que ese proceso avance. El gobierno nacional realmente no quiere hacer ese proceso, los grupos armados realmente tampoco quieren, no hay voluntad, no hay recursos, y eran los no. Cuando yo entré a liderar este proceso, invitada por el alcalde Carlos Pinedo a acompañar su gabinete, yo me encontré con obstáculos e interferencias de todo tipo, políticas, de todo tipo. Afortunadamente, la convicción íntima mía es que va a haber paz en la Sierra Nevada. Esa es mi convicción más profunda. Y lo que hemos conseguido con la gente de las zonas, toda la movilización por la paz de la gente de la ruralidad, gente que está al margen de los grupos armados, gente de la sociedad civil, campesinos, indígenas, por miles movilizados pidiendo paz. Eso es el principal motor de este proceso hoy. Eso es lo que ha favorecido que el presidente Petro expida las resoluciones que autorizan el inicio de los diálogos y que expida resoluciones reconociendo miembros representantes del grupo. Siempre va a haber detractores, es un proceso que no es fácil. Yo entiendo a los ciudadanos cuando no creen, los comprendo,
pero es un proceso en el que tenemos que empeñarnos como una de las causas vitales que tiene la ciudad, y es el desmantelamiento de los grupos criminales que generan afectaciones humanitarias, que extorsionan, que asesinan, que trafican. Esa realidad horrorosa de la guerra debe terminar en Santa Marta, y se ha decidido como política de Estado que es a través de la paz, de un proceso de diálogos y de sometimiento que se llama paz total. En ese marco de política de Estado, el gobierno de Carlos Pinedo, la Alta Consejería para la Paz, sigue empeñando su voluntad, lo que no quiere decir que no estemos trabajando también, Víctor, y esto es muy importante, por la seguridad de los samarios. El proceso de paz, los diálogos de paz no son una carta blanca y no son un pase para la impunidad. El proceso de paz es un proceso serio, con rigor, que tiene toda una serie de mecanismos de monitoreo en el que estamos revisando todos los días cómo se comporta el cumplimiento de esa voluntad que han expresado los armados, y estamos monitoreando también lo que nos dice la gente en las calles sobre la extorsión. Muy importante que se conozca que el proceso de paz y los diálogos de paz no son sinónimo de impunidad. Aquí se va a seguir trabajando, lo ha dicho el alcalde Carlos Pinedo, por garantizar el control, el monopolio de la autoridad legítima. Se han generado capturas, se acaban de generar 13 capturas de extorsionistas en Santa Marta, que no le quepa duda a la gente en Santa Marta que el proceso de paz es para desmantelar el fenómeno criminal, y que al mismo tiempo trabajaremos con mano firme para que la gente tenga seguridad en las calles. Pues le animamos una vez más a seguir con esto que a veces tiene momentos de muy desalentadores, pero los líderes pareciera que no tuvieran el derecho de desalentarse, sino a tomar nuevos tanques de oxígeno para poder esperanzar a tanta gente que cree, como yo, por ejemplo, que personas como usted nos pueden sacar adelante los procesos. Un abrazo muy enorme, muy gentil por estar con nosotros. Muy gentil, doctora. A ustedes también, Jennifer. un abrazo a todos los samarios, y así es, mantengamos la esperanza intacta, que es lo único que mueve y transforma la sociedad. Jennifer del Toro, alta consejera para ese enorme lío que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta en este proceso del postconflicto, los diálogos sociojurídicos que se vienen adelantando, pero también ese vistazo humanitario que tiene ella por su experiencia, por lo vivido, porque es una mujer nacida en esta tierra que ha penetrado en las comunidades, ha hablado con el colectivo de mujeres, también, bueno, de todo el mundo. Ella nos representa en un sentir que la ciudad hoy más que nunca la convoca para que la gente a través de ella logre interpretarla, leerla y entender los comportamientos de cada uno. Un abrazo, regresamos en cualquier momento caminando las calles con la gente que hace aquí hechos importantes.